Discipulado Nivel 2. Lección 22. Y hemos hablado anteriormente acerca de el mundo, Satanás, el pecado, como enemigos del cristiano en el sentido en que estorban su relación con Dios, su comunión con Dios, para apartarlo del plan perfecto del Señor para su vida. Y es el objetivo de esta lección, mostrar en qué situaciones podemos ser tentados para que podamos evitar la tentación en nuestras vidas. Y en las lecciones anteriores revisamos a los principales enemigos del cristiano, como les dije anteriormente, que son Satanás, el mundo, la carne y el pecado. Estos enemigos son notables al observar el mundo y las circunstancias que nos rodean. Es cierto que constantemente estábamos bajo la presión de traicionar nuestros principios espirituales y actuar bajo la influencia de nuestros deseos carnales. Y en esta lección vamos a definir claramente cómo se puede llamar a esta presión, entre comillas, y cómo enfrentarla de manera efectiva para lograr desarrollar una vida espiritual sana y fructífera, que es en último caso el propósito de todo este proceso de formación en el que estamos involucrados. Ahora, la tentación la podemos definir como la atracción para cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa ofrecida. Y en estas acciones el hombre busca fundamentalmente experimentar placer. Este impulso inicial al pecado será el objeto de nuestro estudio en esta lección, y lo que buscamos es tratar de preparar al pueblo de Dios para enfrentar a este enemigo silencioso que provoca tropiezos en su carrera de fe al adentrarlo en el mundo del pecado. Para iniciar nuestro estudio, vamos al texto base de esta lección, que es Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago 1, 12. Y vamos a extender nuestra lectura hasta el verso 17. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Nuevo Testamento la palabra peirasmos fue traducida como tentación y la palabra peirazo como el verbo tentar o probar. La Biblia nos enseña que Dios no puede ser sometido a prueba por nadie. Eso se encuentra en Santiago 1:13, pero los seres humanos sí. Por eso el Señor Jesús como hombre fue sometido a tentación. El mismo Espíritu Santo le llevó al desierto para ese fin. Este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Ese hecho demuestra que la tentación del Señor tenía por propósito del lado de Dios el probar su calidad humana. De parte de Satanás, que es llamado el tentador, sin embargo, el propósito era seducir para llevar al pecado y destruir la obra de Dios. Ese sentido negativo de la tentación a veces es el que más se utiliza cuando se habla del asunto.
pero no es la idea básica de las Escrituras. Ahora bien, es natural que deseemos no ser probados, y por esta razón el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto lo encontramos en Mateo 6:13. Pero una cosa es cuando somos probados por Dios para refinar nuestro carácter, y otra cuando el mundo, Satanás o nuestra propia carne, o muchas veces todos combinados a una, procuran seducirnos hacia el mal. Las ofertas del mundo o de Satanás, sin embargo, no tendrían ningún efecto si no estuviera en nuestro interior la concupiscencia. Nos dice la Escritura en Santiago 1:14: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero afortunadamente, nos dice 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y cuando una persona soporta la tentación, obtiene una bienaventuranza o bendición especial, la cual es señalada en Santiago capítulo 1, verso 12. Aquí quiero citar una frase del pastor John Romick que define la tentación como el termómetro que mide nuestro amor hacia Dios. Ahora, la tentación tiene una connotación y efectos distintos en cada persona, ya que algunos pueden tener problemas para controlar su lengua, mientras que otros luchan una guerra secreta contra sus apetitos sexuales. En otros puede ser una lucha contra las drogas, el alcohol, etc. Cada persona enfrenta de manera distinta esta lucha, pero sus efectos, a manera práctica, terminan siendo iguales para todos, ya que después de entrar en tentación, el espíritu se contrista y no puede ejercer su poder. El asunto central en este tema es que escoger una buena opción puede parecer poco atractivo superficialmente, mientras que lo malo tiene un atractivo especial. Frente a esta dicotomía, la Escritura nos advierte en el libro del profeta Isaías 5:20. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Y este verso es absolutamente claro. No podemos permitir que el mal logre engañarnos haciéndose a nuestros ojos agradable, inocente o bueno. Permitir esto puede traer consecuencias indecibles a nuestra vida espiritual y personal. Ahora vamos a revisar uno de los sucesos bíblicos más claros en este sentido: la tentación de Jesús. Y este relato se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Y allí se nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta porción de las Escrituras, Mateo capítulo 4, quien es enfático al declarar que el tentador es Satanás. El propósito fundamental de Satanás es hacer tropezar a los hijos de Dios para desviarlos del plan perfecto que Él tiene para ellos. Ahora, con frecuencia muchas personas señalan a Dios como el autor de sus desdichas o traspiés. Enseñan ellos que Dios manda esas, entre comillas, pruebas para enseñarnos algunas lecciones de vida. Y la verdad es que encuentro muy difícil descubrir algo más contrario a la verdad que esto. Pero para desvirtuar este pensamiento, iremos a algunos versos que nos hablan sobre el carácter de Dios y su voluntad para nosotros. Entonces, en este sentido, la Biblia nos enseña que toda buena dádiva, en primer lugar, desciende del Padre. No podemos considerar la tentación como algo bueno, y mucho menos como una dádiva o regalo. Este verso que acabo de señalar se encuentra en Santiago 1:17. En segundo lugar, podemos decir que Dios no tienta a nadie. Su propósito no es provocar nuestros errores, y esto es señalado por Santiago 1:13. Podemos decir también que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es imposible lograr ubicar a la tentación dentro de estos adjetivos. Sinceramente no creo bajo ninguna circunstancia que la tentación sea buena, agradable y mucho menos perfecta. Y esta verdad es enseñada en Romanos 12:2. Revisemos ahora lo que nos dice la Escritura en relación con cuál debe ser nuestra actitud frente a la tentación. Nuestra actitud frente a la tentación. Citamos en primer lugar 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En primer lugar, como cristiano debes ser consciente de las estrategias que emplea Satanás para ponernos en tentación. El diablo es astuto y busca enredarnos en las cosas que son ajenas al reino de Dios para sacarnos del propósito y ponernos en tentación. Citamos ahora Efesios 6:11. Allí dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aunque ya hemos hablado sobre el significado de la armadura de Dios, nos sobra recordar que es preciso mantenernos fuertes en nuestra vida espiritual. Estar vestido de la armadura significa estar caminando en la verdad de Dios, conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, y de esta forma poder mantener los deseos de la carne bajo el poder del Espíritu Santo. Citamos ahora Mateo 26:41. Mateo 26:41. Allí se nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y mantener una vida de oración fuerte, estable y permanente va a hacer que puedas estar listo para enfrentar la tentación cuando se presente. Muchos entran en tentación debido a su pobre vida de oración. Citamos ahora Santiago 4:7. Allí dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este verso es precioso porque nos habla de dos principios claves, fundamentales. En primer lugar, someternos a Dios. Es claro que la tentación es más fuerte que nosotros mismos y es imposible enfrentar esta presión en nuestras fuerzas.
es preciso que te sometas a Dios, rendido a sus pies, para que el Espíritu Santo pueda fortalecerte. La Biblia nos enseña: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto está descrito en 1 Corintios 10:13. En segundo lugar, también el versículo nos dice que debemos resistir al diablo. La palabra resistir significa que peleamos la buena batalla. No somos presa fácil. Peleamos la batalla manteniéndonos en la verdad de Dios. La Escritura nos testifica de muchos hombres de Dios que mantuvieron firmes cuando sus propios principios fueron puestos a prueba. Volvamos ahora a nuestro texto inicial con el cual iniciamos esta lección. Santiago 1, versos 12 y 13. Aquí se nos enseña: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La misma palabra griega que se traduce como pruebas, versos 2 y 12 en este capítulo, también se traduce como tentación. Y el punto de Santiago es que toda circunstancia difícil que entra en la vida de un cristiano puede fortalecerlo si obedece a Dios y permanece confiado en su cuidado, o convertirse en una propuesta constante para hacer el mal si el creyente opta por dudar de Dios y desobedecer su palabra. Por otro lado, se nos dice que Dios no puede ser tentado. En su naturaleza santa, Dios no tiene capacidad alguna para hacer el mal y tampoco es vulnerable a él. Y esto es enseñado en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Habacuc 1:13, Levítico 19:2, Isaías 6:3, Primera de Pedro 1:16. Dios no tienta a nadie. El Señor dispone que las pruebas ocurran y en medio de ellas permite que se dé la tentación. Pero Él ha prometido que no la permitirá en mayor grado de lo que puedan soportar sus hijos y que nunca nos dejará sin salida. Esto es enseñado en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Es a nosotros como cristianos a quienes corresponde elegir entre aprovechar la salida provista por Dios o ceder a la tentación. Ahora, a manera de conclusión, podemos afirmar que sentimos tensión cuando estamos decidiendo entre lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y esta lucha no es imaginaria, ya que el cuestionamiento ¿debo o no debo? Indica que se está librando una verdadera guerra dentro de nosotros. Sabemos que a diario y constantemente estamos tentados a caer en los deseos de nuestra vieja naturaleza y el pecado. Y es aquí donde podemos escoger obedecer al pecado o a Dios. Vayamos de nuevo a 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Satanás jamás puede obligarnos a hacer algo. Sin embargo, puede impulsarnos a tener muchos deseos de hacer o decir algo.
pero su poder se limita a manipulaciones y engaños. Debes recordar que en toda situación tienes el poder de decidir. Deja siempre que el Espíritu Santo te dirija y nunca te equivocarás. No importa la presión, ni las incentivas, ni los detalles atractivos. Cuando somos tentados, podemos decir sí o no. Y como ejemplo de esto, encontramos el relato bíblico de José y la esposa de Potifar. Esto en Génesis capítulo 39, versos 7 al 12. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y en muchas ocasiones en tu vida tendrás que enfrentar, como José, situaciones donde serás puesto a prueba en tus principios y valores. Y cuando esto ocurra, tomar una decisión como la que tomó José en esta oportunidad hará la diferencia entre una caída y la victoria sobre la tentación.